Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Esperamos 2 minutitos a ver si se incorpora alguien más. Luis, ¿las notas de los exámenes para cuándo estarían más o menos? Recién vamos por la mitad. ¿Qué pregunta? Y calcula que tenemos que leer 555 preguntas. Sí. Que interpretarlas también porque hay algunos que redactan en esperanto. Y revisarlas también, porque uno también se puede equivocar, o sea, que pasa por la mirada de por lo menos 3 personas. Claro. No, la verdad que es muy largo. Y no me gusta a mí el sistema del multiple choice, porque no se presta. Bueno, es otra forma de evaluar, pero para otro tipo de preguntas. Mientras esperamos si se suma alguien más, aprovechamos para comentar que el examen, bueno, ya la facultad se va abriendo de a poco. Ya salió la posibilidad de tomar exámenes presenciales. Nosotros vamos a tomar los exámenes de libres en forma presencial. Eso es lo que hemos pedido. En general, la mayoría de las asignaturas van a tomar examen de libres en forma presencial. Lo que pasa que es con cupo de aforo, de cantidad de personas, horario y demás, que eso lo va a regular la escuela y la facultad. Así que aquellos que deseen rendir o ser evaluados en forma libre, el examen es presencial con los mismos momentos que tenía siempre. Los que cursan en régimen promocional vamos a seguir con la modalidad que ya veníamos implementando. El curso que viene de recursado para el próximo semestre va a ser virtual, pero con exámenes presenciales, tanto parciales como coloquio. Esperemos, ¿no? Porque no sabemos cómo va a estar la situación sanitaria. Pero quería comentarles esto para que vayan previendo de que nosotros vamos a terminar este cursado y promoción en forma virtual. Libre, va a ser presencial. Vamos a ver si podemos hacer una parte escrita y la parte coloquial en forma virtual para hacerla un poquito más ágil y no tener que trasladarnos y utilizar aulas de la facultad. Bueno, ¿alguna pregunta en particular que quieran hacer? Luis, Manuela, al final es la única que está en forma, si bien está en forma sincrónica, pero por lo menos es la única que puedo interactuar, mirar y conversar como sí. Sí, Lucía. No, Luis, le quería preguntar si podía subir la clase de teoría de la semana pasada y justo no pude participar al campus. No, yo no las grabo. Bueno, no sé. No las grabo porque ya la tenés grabada. Sí, pero no tiene... A ver, las clases de teoría, como las elaboramos nosotros, a no ser que vos quieras escuchar
cómo conversamos con los compañeros y compañeras que participan. No es una clase magistral. No, ya sé, pero el aula justo, invertida tiene esa particularidad, que venimos a trabajar de los objetivos de las líneas, que fue lo que fallé yo en el coloquio y justo no pude estar el lunes pasado, y bueno, quería escuchar bien esa parte. Bien, pero cuidado, porque las respuestas son particulares en relación a lo que venimos conversando. Lo mismo que vamos a conversar ahora. Sí, sí. Bien. Si mal no recuerdo, habíamos dejado por aquí presentando lo que es la programación cíclica basada en costos. Habíamos conversado, alguien había hecho la pregunta de por qué programación. Bueno, reforzamos esa idea, que veníamos haciendo la planificación, programación, después iba a ser una programación mucho más ajustada a través del secuenciamiento. No falta ver la parte de PAC, que es muy simple, que viene a continuación de esto, y después los métodos típicos de trabajo por proyecto, después el tema de codificación de productos. Habíamos presentado lo que era, por qué se llamaba cíclica, y cuál era la restricción más importante que tiene este modelo. Si hay alguien que lo recuerda, porque esa era también... Que se tiene un único recurso. Exactamente, tenemos un único recurso donde tenemos que pasar, donde tenemos que producir toda la familia o todos los productos que tenemos en nuestro portfolio. Y se llama cíclica porque lo que hacemos es un ciclo de productos, ¿sí? Armamos un ciclo de productos y hay un tiempo de ese ciclo. Ustedes dirán si es el mismo cuando llamamos tiempo de ciclo en una línea convencional de producción. Escucho. ¿Qué quiso preguntar? ¿Puede repetir? No, ¿qué quise? No, ¿qué pregunté? Pregunté si el tiempo, que acá se llama tiempo de ciclo, que está definido como ese tiempo T, en el cual tarda o se insume en producir toda la cantidad de productos, toda la familia de productos, es el mismo concepto de tiempo de ciclo en una línea de producción convencional. Con Lila, eso un poco lo estuvimos hablando el otro día y nos pareció como que no, que este es diferente, este es para N productos, mientras que en la línea es cada cuánto te sale una unidad. Por lo tanto, la respuesta sería no, no es lo mismo. Correcto. Es decir, hay que tener cuidado con esa definición. Tiempo de ciclo en programación cíclica es eso, lo que está definido aquí. El otro, tiempo de ciclo, tiene que ver con un único producto. Entonces acá tenemos ese N producto o esa familia de productos que se van a producir en ese determinado tiempo. Que en ese tiempo, ¿qué tenemos? El tiempo que insumimos en producir, pero también el tiempo que se consume. Consideramos se consume, ¿sí? Y el tiempo que no producimos un determinado producto, se hace otro de la misma familia. Hasta que se puede llegar a cambiar de familia. Habíamos dado el ejemplo típico de un tren laminador, por ejemplo, muy común, la programación cíclica basada en costo del tren laminador, donde habíamos definido también, o se piensan a definir otras cosas, ¿como cuáles?
tiempo de agotamiento. ¿Qué es el tiempo de agotamiento? ¿A qué llamamos tiempo de agotamiento? El tiempo en el que se acaban las existencias iniciales. O sea, acaban las existencias y no se está produciendo el producto. Exacto. Además, ¿qué particularidad tiene ese tiempo de agotamiento? Número 1, es conocido. Número 2, Se supone constante. se supone constante, lineal. ¿Sí? Cuestiones que no siempre son ciertas. ¿Sí? Pero este modelo, el modelo básico, considera eso. ¿Qué otra cosa se define? ¿Qué pasa? ¿Hay rotura de stock? ¿Se admite la rotura de stock? Sí, es posible que en el primer ciclo haya falta de stock, digamos, rotura de stock, pero después, en los ciclos posteriores, digamos, no debería haber. ¿Cómo soluciono eso? Cuando haces el cálculo del lote, No, pero cuando, eso está bárbaro cuando ya tengo el sistema en funcionamiento. Pero si arranco, si comienzo a poner a punto el ciclo y justamente ese producto no tengo stock y tengo demanda, ¿cómo lo soluciono? Lo produzco antes. ¿Perdón? Un buffer. ¿No se puede producir antes, profe? Se puede producir antes de empezar con el ciclo, puedo comprarle a un tercero. ¿Qué otra cosa? Admitir que podés entregar con faltantes. O sea, que podés entregar con retraso. Exactamente. Proponerle a mi cliente que la entrega va a ser diferida. O sea, hay múltiples respuestas a ese tipo de inquietud. Cada una de las empresas verá de qué manera minimiza qué cosa. Costos. Costos. O sea que una vez definido eso, bueno, ¿qué se puede hacer? Trabajar proponiendo un modelo que trate de minimizar costos y lo que nos interesa aquí, derivando esa función de costo total, encontrar qué cosa. ¿Cuántas veces vas a producir esos N productos? O sea, que ¿cuántos qué voy a tener? ¿Cuántos tiempos de ciclo? ¿Cuántos ciclos voy a tener? En un año. Sí. Generalmente el año. ¿Por qué el año? Las demandas están expresadas son anuales. Si las demandas están expresadas anuales, puede ser semestrales, puede ser bianuales, o sea, tienen que ser consistentes con la unidad de tiempo que yo utilice para trabajar esas demandas o esos compromisos, ¿sí? Una pregunta, ¿este horizonte tiene que ser consistente con lo que con los horizontes de planificación también, ¿no? Claro, tiene que ser consistente con una planificación. Si hay una planificación agregada, si no con... Yo tenía una duda, porque acá en el apunte habla de que vos podés tener un ciclo que sea anual y entonces acotás toda tu programación a ese ciclo anual, o podés tener un ciclo que no sea anualizado, digamos, que sea, por ejemplo, cuando se termine el ciclo, digamos, lo que vos programaste, digamos, según los cálculos estos. Ahora, vos podés tener el NS cuando vos estás tratando la programación anualizada, como que lo redondeás a números enteros, digamos, para abajo. Sí, el redondeo va a tener que ver, obviamente, vos tenés que tener un número entero de ciclo, no podés tener fracciones de ese ciclo. ¿Sí? Por eso la programación que tenemos acá es una programación aproximada, resolvemos con un modelo de optimización. ¿Qué estamos encontrando?
¿Cómo son las funciones de costo que tenemos aquí? ¿Qué comportamiento tienen esas funciones de costo? Lineales por tramos. Obviamente, se suponen lineales porque es la forma más fácil de calcular, aunque no lo sea. Si es un poco más complejo, podemos proponer lineales por tramos, ¿sí? Pero a lo que queremos ir, ¿es un modelo de optimización? Sí, estás encontrando el mínimo, la cantidad de veces que te va a dar el mínimo costo. ¿Estás encontrando Algo que qué cosa? aproxima al óptimo. Estás, claro, pero no es el óptimo. No lo es. Nosotros lo que hacemos acá es sumar todos los costos, ¿sí? Y encontrar el mínimo derivándolo para encontrar el SN, el número de ciclos. Pero ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a tener que terminar redondeándolo, como dijo recién el compañero. Una estimación. ¿Sí? Entonces termina siendo estimado. Sería probable que dé en forma precisa, bueno, existe esa probabilidad. Pero al revés, lo más probable es que tenga que acordar un número entero de ciclos, ¿sí? Y lo que es importante tiene que ser consistente las unidades o la unidad de tiempo que utilice en toda la información, ¿sí? Por eso la forma más fácil de trabajar es anualizándolo, que generalmente también entra con el balance global de la empresa, ¿sí? Que sea anual, ustedes ya saben, no quiere decir que empiece el 1 de enero y termine el 31 de diciembre. Puede ser anual y empezar en cualquier punto del año. ¿Qué otra particularidad tiene este modelo? Ahora, una vez que tengo ese... Que siempre vas a ir acumulando existencia ciclo a ciclo. Va a ir acumulando, ¿por qué? Porque este sistema, ¿para qué trabaja? Stock. Para stock. Para stock. No es que estoquista, para stock. Puede ser estoquista porque obviamente yo estoy trabajando para stock y desde el almacén de stock atiendo a los clientes. ¿Sí? Sí. ¿Qué otro problemita encontramos? Y acá empiezan, ajuste de la existencia. ¿Qué es lo que sucede? El problema del balanceo del flujo de producción. O sea, vos ajustás acá ajustas la existencia al final del periodo para arrancar el próximo periodo con las existencias, o sea, bueno, ajustadas, pero porque terminás con una cantidad mayor tal vez que la que necesitas. ¿No es el final del horizonte? ¿Cuándo tengo que ajustar? Podés ¿O ajustar cuándo al puedo final, ajustar? Podés al final o cada vez que terminás un ciclo. Exactamente. O sea, son las dos formas que te da. Yo puedo ajustar de acuerdo como... Eso ya tiene que ver cómo queremos implementar el modelo. ¿Sí? Va a ser mucho más difícil ajustar cada vez que estamos terminando con el ciclo que una sola vez al final. ¿Qué pasa con el ajuste de existencia? ¿Qué particular, qué problema tiene? Que las iniciales no te alcanzan para cubrir la demanda al principio. Bueno, era lo que estábamos hablando al comienzo de esta charla. ¿Qué pasa si no alcanza? Que no se interrumpe hasta que no termina el ciclo. ¿Cómo que no se interrumpe? ¿Qué cosa no se interrumpe? No, justamente sí se interrumpe para hacerlo. Claro. Para hacer el ajuste, pero no se interrumpe siempre al final del ciclo. Pero ¿al final del ciclo o al final de toda la programación? En algún momento tienen que ajustar. Acá están justamente las dos ideas, ajustar por ciclo, que en algunos casos es lo más recomendable. Y ustedes tienen acá que estamos empezando, por ejemplo, todo con existencia. No empieza de cero, como el otro esquema. Empieza con existencia
y van ajustando por ese ajuste también. Al final del ciclo. Perdón, Luis. Ese ajuste también tiene que ser mínimo, o sea, no tiene que ocupar mucho tiempo. Obviamente. Si no, está mal. Sí, hay un problema si me ocupa mucho tiempo de producción realizar ese ajuste. Ahí estoy teniendo algún inconveniente en la programación. ¿Qué otra particularidad tenemos aquí? Bueno, esa es la existencia de iniciales, ya la hemos tratado. ¿Qué otra particularidad tenemos? ¿Qué pasa si no se da el agotamiento previsto? O sea, no tenemos consumo. Una vez que empezamos a producir, terminamos y no tenemos consumo. ¿Qué pasa con esa existencia máxima? En el próximo ciclo. ¿Qué pasa en el próximo ciclo? Hay sobrestock. ¿Pero qué pasa en el próximo ciclo? Puedo dedicarlo a hacer mantenimiento, por ejemplo. Y en el próximo a lo mejor no necesita el ajuste. Yo tengo una familia que tiene A, B y C. B no hubo demanda. ¿Qué hago? Sacar de la familia. Perdón, déjeme terminar. ¿Qué pasa cuando pongo de nuevo el ciclo en producción? ¿Qué hago? No ¿Qué hago con B? No se produce B. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado porque aunque el modelo me diga que hay que producir toda la familia, tengo que ir mirando qué está pasando con las existencias máximas y si lo que planteé como hipótesis cuando empecé la programación se siguen cumpliendo. ¿Sí? Ejemplo, en la familia de perfiles WT, el perfil WT de 20 no tiene demanda. ¿Voy a volver a hacer otro stock, otro lote de WT del 20? No. A no ser que sepa por qué no hubo demanda. Ejemplo, un barco que tenía que venir a buscar los miles de toneladas de perfil WT del 20, quedó encallado, quedó retenido en el canal de Suez, no sé. Algún problema de logística que me advierta que, cuidado, la demanda sigue en pie, o sea, la venta sigue en pie, aunque por problema de logística no hubo retiro del depósito. Luis, ahí puede pasar también que sea algún producto estacional y que vos estás adelantándote a la demanda y produciendo con anterioridad, pues no te va a dar, ponele, en el mes que es estacional. Pero eso, Lucía, esa es una estrategia de comercialización que vos ya estás pensando. Lo que estábamos relatando era una situación fortuita. Sí, exacto. No es lo habitual. O sea, existe también un problema con las existencias máximas. Bueno, acá tienen un ejemplo muy obvio, que muy limitado, y lo importante para la gente que está en producción es ver esto. ¿Cómo es este ciclo? BAC, BAC, cómo se realizan los ajustes, y cómo se trabaja este ciclo. Esto sería un programa muy simple por tener 3 productos. Podrían ser 3 familias y dentro de cada una de estas tener un número interesante de productos. En este modelo, Luis, la secuencia siempre, o sea, se repite, o sea, bueno, es siempre la misma. No, se repite si se cumplen las condiciones. No hay modificaciones en la hipótesis. Si cambia, por ejemplo, el ejemplo que dimos, B, teníamos mucha existencia y no sabíamos por qué no había demanda, obviamente, cuando terminamos el segundo ciclo, ya B, no lo hacemos. ¿Sí? Igual en el modelo no se consideraban costos de entregas con atraso. Bueno, pero por eso, en el modelo básico no se consideran. Si ustedes, bueno, no nos da el tiempo para trabajar porque esto prácticamente
una especialidad. Si ustedes trabajan con un modelo real, la cantidad de costos que tienen asociado y el atraso a lo mejor de la familia B no es lo mismo que la familia C. Entonces, también juegan ese tipo, y juega también la contribución marginal. Yo quiero tener siempre, no sé, stock de A. ¿Por qué? Porque es el producto estrella de mi empresa y quiero tener esa familia siempre bien atendida. Luis, una consulta. Si ahí decidí no producir el producto B, ¿el tiempo de ciclo lo queda igual? ¿No te afecta que no tenés que replantearlo? Lo vas a tener que replantear. Ya cambiaron las condiciones, ya cambiaron las hipótesis con que vos arrancaste. Claro, volvés a calcular el test. El tiempo de agotamiento ya no es el mismo. Es más, hay modelos más complejos donde cada 2 ciclos a lo mejor se hace otra familia. Eso también hay modelos que lo prevén. Nosotros estamos viendo lo más simple. Este modelo, para aplicarse, se tiene que cumplir que las demandas, o sea, las tasas de producción sean constantes, que las demandas sean bastante estables. La tasa de producción puede ser constante porque son lineales. Es decir, la máquina no empieza a producir de a poco y después una vez que es exponencial cuando llega un régimen de vuelta y es exponencial y después empieza a decaer. No, realmente la producción sí es lineal. Lo que no puede, a veces no es lineal, ¿qué cosa? La demanda. Un día no vendiste nada o en una semana no vendiste nada y en otra semana vendiste todo. Luis, este programa de producción que mostraste antes ya es de que recibe la planta, claro. Ya es lo que va a fabricar. El gerente de producción o el jefe de producción recibe esto, que le manda ingeniería industrial, que le manda el sector de programación. Es decir, esto es lo que vos tenés que cumplir y por esto te van a auditar. Claro. Vos tenés que asegurar esto. Y vamos a ver que eso lo controla el PAC. Que vos cumplas con eso. Es decir, tu límite de compromiso, de responsabilidad en la planta es cumplir con el programa. El programa lo establece con la información que dispone la gente de, generalmente, PCP, PPCP, la gente de OPT, depende de la empresa, es el sector que se encarga de la, generalmente es el mismo equipo que se encarga de planificar, programar y por ahí de controlar la producción. En muchas empresas, en 2 empresas donde yo trabajé, el área de planificación y programación, si bien eran sectores diferentes, respondían a la misma área de ingeniería, y la parte de control de la actividad de producción, el PAC, estaba justamente con la OPT que controlaba el cumplimiento de la programación. Bien. Pero, de vuelta, esto es lo más simple. Este problema uno lo puede complejizar de acuerdo a la realidad que viva y al tipo de producto, ¿sí? Si el producto es un producto plástico, si el producto es, no sé, si todos los productos pasan por un horno de cocido. Es decir, generalmente también, si es la única restricción, el recurso, ese equipamiento, ¿qué tiene en particular ese equipamiento? ¿Por qué no tengo varios de esos equipamientos? Por la alta inversión. Por la alta inversión, por la complejidad y por el tiempo ocioso que yo tendría. ¿Sí? Generalmente son productos altamente estandarizados, normalizados incluso. Sí, no entendí lo del tiempo ocioso. ¿Por qué? Y si yo compro, ponele 3 trenes laminador, y a lo mejor tengo uno. Claro. Ojo, en el mundo existen, hay plantas rusas o alemanas que tenían, bueno, los rusos ahora tienen, yo he conocido plantas que tenían hasta 5 trenes laminadores y trabajando a full, pero bueno, porque tenían una demanda sostenida que la capacidad estaba balanceada para esos 5 trenes laminadores. Pero
generalmente el monto de la inversión y las instalaciones son tan importantes que no se justifica tener recurso ocioso. Lo mismo ocurre con máquinas inyectoras. Por ejemplo, la máquina inyectora que produce los tableros para automóviles es una máquina que en estos momentos debe estar costando unos 90 a 100 millones de dólares. Y lógico, toda la línea, todos los tableros de las distintas, incluso familias que posee la marca, pasan por ese equipamiento y tiene una programación cíclica y trabaja las 24 horas. Es decir, todo tiene que ver con la inversión y con el tipo de recurso que estamos hablando. A veces también con el tamaño del recurso. El dique seco, por ejemplo, de un astillero. Bien. Luis. Sí. Acá los modelos plantean siempre el ajuste de existencias como una interrupción de producción para consumir ese exceso que vamos generando ciclo a ciclo. ¿Podría ser también al revés, aprovechar esa capacidad excedente para ajustar si hubo más demanda de la que pronostiqué? Exactamente, es un tiempo que vos tenés incluso para hacer pruebas, para hacer prototipos, para hacer pruebas. Es un tiempo que vos tenés disponible para intervenir el recurso. A veces produciendo, a veces haciéndole paradas para reparación, a veces, es decir, es la manera que vos ajustás. La idea acá tampoco es producir mucho más de lo que tenés demandado. ¿Sí? Sí, sí. De los niveles de stock que vos tenés que tener o disponible que vos tenés que tener. Recuerden que las reglas básicas de la manufactura Lean siguen estando presentes siempre. ¿Sí? Que ustedes van a encontrar que en los libros de la década del 40, del 50, de la preguerra y posguerra, Segunda Guerra Mundial, del 45, el 50, eso no lo tienen presente. Pero hoy en día sí. ¿Sí? Tener en cuenta, queremos stock siempre y cuando haya demanda. Lo que tira de todo es la demanda. ¿Qué está pasando en estos momentos con el cemento Portland? Ejemplo, empresa Loma Negra. Vamos, jóvenes ingenieros industriales, ingenieras y ingenieros. Apagaron el horno. Para la producción. Apagaron el horno. ¿Por qué? ¿Tienen demanda? Sí, tienen un conflicto gremial. No, más que el conflicto gremial. ¿Cuál es el problema? El conflicto gremial, ¿con qué se arregla? Con plata. Con recursos económicos. En realidad, ¿quién termina pagando aportando ese recurso económico? El cliente. Es el cliente. En todo caso, el cliente final. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema que está teniendo en estos momentos? ¿Por qué apagó el horno? Apagar un horno de eso no es decisión simple, porque ponerlo en régimen es muy complicado. Por falta de materia prima. Por falta de materia prima. O sea que ustedes ven, y ese es un problema típico de programación cíclica. Porque el horno que tienen para hacer el clinker, que es un horno, un tubo, un horno cilíndrico, de una determinada longitud, tiene como entre 60 y 80 metros, es único en la planta. Y ahí pasan todas las mezclas que necesitan cocinarse, cocerse. Bien, otro tema es... ¿Qué le pasó a la materia prima ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la materia prima? Bueno, hay dos, por lo que uno puede llegar a intuir, hay dos problemas. Uno, que frente a las situaciones que hay en este momento económicas del país, bueno, el cemento Portland tiene vencimiento. Yo no puedo estoquear cemento Portland por muchísimo tiempo. Es una mezcla de árido, ustedes lo vieron en proceso de producción
producción, uno, tienen vencimiento y yo no puedo usar cemento que tenga, no sé, 2, 3 años de antigüedad. O sea que un cemento es un producto que tiene, tecnológicamente se vuelve obsoleto. Y por otra parte, hay problemas en transportar esa materia prima. En el mundo está habiendo un problema de logística. Fíjense qué le está pasando a Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué problema hay en los puertos de California? Es la carrera de ustedes. El problema de logística, no hay camioneros, no hay transporte. Y ustedes preguntarán, ¿por qué no hay transporte? Porque el camionero durante la pandemia encontró que tiene una mejor calidad de vida haciendo otra cosa, que no sea estar 5 días arriba de un camión. Y los costos de transportes, algunos costos aumentaron prácticamente 5 veces. Entonces hay empresas que tienen costos muy ajustados, donde la logística, bueno, es una variable dominante en su estructura de costo. Hoy en día mover cosas, primero, ¿es una tarea que agrega valor o no agrega valor? No, no agrega valor. No agrega. No agrega valor. Lo termina pagando el cliente, y no agrega valor. Bien, ¿se puede trabajar con esto de seguridad? Obvio, toda la teoría de esto de seguridad, que ya lo vieron en operativa, todos los modelos de seguridad. ¿Cuál es el problema? Que lo tenés que ir actualizando. Más allá de eso, ¿sí? Es un producto como el que estábamos dando el ejemplo recién, que se vuelve obsoleto por el tiempo estoqueado. Tengo que ir moviendo ese stock teniendo en cuenta su periodo de fabricación. ¿Cuál es el otro problema? Siempre que dijimos que el stock de seguridad, ¿qué nos indicaba? Que hay problemas y con eso uno los La eficiencia de la línea. la variabilidad. La variabilidad. A ver, todo tiene que ver, pero falta la palabra clave. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si tengo que poner un stock de Está seguridad. mal pronosticada la demanda. Incertidumbre. Incertidumbre. Lo que nunca queremos tener, incertidumbre. Es incierto. Entonces, cuando la demanda es incierta, cuando la producción es incierta, cuando la asistencia personal es incierta, cuando el arribo de insumos es incierto, ¿qué hago? Un Lo más amortiguador. simple. Cuidado con el concepto de amortiguador. Stock de seguridad. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las consideraciones de dinámica, ¿qué es lo que dice? Eso, Sí, dale. pensé que ibas a pasarlo, por eso te interrumpí. No entendí por qué acá, o sea, habla de este cálculo de que cada vez que se termina un ciclo, uno vuelve a hacer los cálculos de tu demanda, bueno, todos los parámetros, y debido a eso, digamos, no es, o sea, es heurístico y no una optimización. O sea, no entiendo por qué deja de ser una optimización. Es porque lo dijimos justamente, se lo hice reflexionar antes, que no era una optimización. Sí, yo sé que entendí el hecho que empiezo a ajustar el N para que me dé un entero, ya no es óptimo. No, es una aproximación al óptimo, eso lo entendí, pero... Justamente por eso se lo iba a resaltar, para que lo leyeran y que reflexionaran sobre ese párrafo. Pero estás optimizando, estás buscando, o sea, no es el óptimo, pero lo estás haciendo. No. Bueno, nosotros somos ingenieros, o es un óptimo o no lo es. Pero el proceso es una optimización, o sea, el proceso que uno hace es una optimización. Después, ¿encontraste el óptimo? Sí, pero no lo puedo usar, uso un aproximado. No, la intención es encontrar un valor
de ese problema que tenemos, que es la cantidad de periodos que vamos a tener. Ese es el problema que estamos resolviendo. Que intentamos trabajar por la idea del óptimo, pero ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque aceptamos que la demanda es lineal, porque aceptamos que el problema tiene una demanda conocida, empezamos a costear en forma lineal, empezamos a redondear los valores que me da la respuesta. Eso no es un óptimo. No, yo no digo Estamos buscando la mejor solución posible, pero no es un óptimo. No es un óptimo de acuerdo a cómo lo planteamos en ingeniería industrial. Entonces, por eso decimos que es un proceso heurístico. Y claro que sí es un óptimo. Y sigue siendo heurístico, entonces, cuando no haces esto de revisar las estimaciones cada ciclo, sino que te mantenés. Y sí, porque ¿por qué no la revisás cada día en vez de cada ciclo? Porque es un proceso muy engorroso, no lo podés hacer. Bueno. Y bueno, entonces, es capaz, ya directamente no estás respondiendo al óptimo. Está bien, entonces, digamos, en general es un proceso heurístico. Uno considere la variación de la demanda o no. O sea, manteniéndome con la demanda constante o no. No. Estamos haciendo Vos tenés varias variables que participan de esta programación, y el modelo que encontrás es un modelo que no te da el óptimo. ¿Por qué? Porque son estimaciones. Pero estimaciones no por la restricción como la planteas matemáticamente, sino porque estás asumiendo que, por ejemplo, querés un n entero, querés, y acá no lo dice, pero pensalo también, tenés que tener un t que cierre dentro del turno de trabajo, por ejemplo. Yo voy a hacer un t para que cierre justo al final de un turno de trabajo. Así el turno que viene empieza, generalmente estas son líneas continuas que trabajan durante todo el año, las 52 semanas, 24 horas por día, generalmente. Después, por eso es aplicable a tren de laminación, horno. Esto que estabas diciendo, que uno lo tiene que aplicar un turno, yo también, digamos, estuve pensando con el ajuste de existencias, que capaz vos encontrás un N que te da tanta cantidad de ciclos que hacer en el año, ¿no? Si vos ajustás por ciclo, no puede ser que el dedicar ese tiempo al ajuste hace que no te entre en la cantidad de ciclos que vos primero calculaste. Bueno, pero por eso, el ajuste hay que calcularlo muy bien. Claro, bueno, eso es lo que estoy trayendo a colación, que eso es otro tipo de problema, que uno el ajuste tiene que ver que le entre en el horizonte. Exacto. Perfecto, gracias. No, de nada. Pero bueno, como decía aquí la compañera, esto tiene mucho que ver porque redondea las ideas que se fueron trabajando en el resto del material. Bueno, en la otra estaba basada en el costo. Aquí es la programación cíclica, pero considerando nada más que el costo de puesta a punto. ¿En qué caso aplicaríamos esto? Y cuando la puesta a punto es significativa. Claro, el costo de la puesta a punto. El costo de la puesta a punto es directamente significativa. Muy significativa en este sistema de producción, en programar este sistema de producción. Podría ser el ejemplo del horno que antes mencionaba. Podría ser habría que manejar bien los valores. Yo creo que el costo es mucho más importante en un tren laminador que en el horno. Yo del horno tengo valores, de los trenes laminador tenía valores, pero de hace 15 años en Asindar, pero hay sistemas que los costos de puesta a punta son altamente costosos. Además, incierto, porque la puesta a punta tiene que ver mucho con la materia prima a veces que utilicemos. Se da mucho con los
materiales termoplásticos, por ejemplo. La mezcla de sólidos, por ejemplo. Bueno, planteado el modelo, ¿qué cambia de la puesta a punto, del anterior? El tiempo de ciclo es lo mismo, la capacidad de producción es lo mismo, la cantidad de días hábiles es lo mismo, la demanda del producto es lo mismo. ¿Qué se incorpora? Tiempo de puesta a El momento punto. en el que comienza. ¿Qué la más? puesta a punto, ¿Perdón? el momento también que comenzás a hacer la puesta a punto. Sí, el tiempo que tardás en hacer El la puesta a costo. punto. ¿En qué momento vas a hacer la puesta a punto? Que debo fijar qué cosa, porque como todavía T no lo encontré, es mi duda T, mi incógnita, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? La capacidad que tenés. Aquí, ¿qué es esto? Las, ¿Qué era D? las demandas, las demandas. La demanda anual del producto, ¿qué era P? La capacidad. La capacidad. Obviamente. ¿Qué pasa si esto es inverso? La demanda es mayor a la capacidad. Hay demanda insatisfecha. Sí, pero ¿cambia la programación? Y sí, porque vas a tener que elegir qué producir y qué no, porque no vas a poder satisfacer todo. Sí, o sea, pero vas a tener que lo tomar mismo decisiones. voy a tener que programar. En estos momentos hay una fuerte demanda de vidrio. Falta vidrio en el mundo. Este año fue declarado el año del vidrio. La gente de CONICET está trabajando mucho en el tema vidrio y en el mundo se está trabajando en el negocio del vidrio. En el país todas las plantas que están trabajando con vidrio han aumentado sus líneas de producción. ¿Por qué? Y para poder satisfacer esa demanda. ¿Pero por qué? Puede Y ser es por más el económico. reemplazo. Se puede Por el reciclar más reemplazo. fácil. A ver, Bases jóvenes plásticas. ingenieros industriales, vamos. Mucho. O sea, reemplaza al plástico, que es mucho más contaminante que el vidrio. Se trató de reemplazar con el plástico al envase del vidrio porque era mucho más fácil soplar plástico que trabajar con el vidrio. Pero, ¿qué hemos hecho con el planeta? Lo contaminamos. Lo hemos contaminado terriblemente con plástico. Hay 6 islas enormes en el mar, en los océanos, que están navegando y tienen tamaños impresionantes. Entonces, a nivel global se ha decidido ir dejando de producir contenedores para consumo masivo de material plástico y retornar al envase de vidrio. ¿Qué otro problema? Las ventanas. Todas las ventanas, dentro de muy poco, van a tener que ser DBH, doble vidrio hermético. O sea, se duplica el consumo de vidrio, porque la ventana tiene que tener, en vez de un solo vidrio, 2 vidrios va a tener que tener. Vidrio, aire, vidrio. O sea, la demanda de vidrio es terrible. No hay materia prima, o sea, no hay sílice, y el vidrio tiene otra gran ventaja. Primero, que es reutilizable, o sea, un envase se puede volver a reutilizar. Por otra, es reciclable. Lo muelo, lo molturo bien y lo puedo volver a utilizar aditivándolo en una proporción determinada. Entonces, no, en estos momentos la demanda de vidrio está siendo insatisfecha. Acá es inverso, la demanda es mayor que la capacidad. ¿Vamos a dejar de programar por eso? No. No vamos a dejar de programar la producción. ¿Vamos a tener que tener en cuenta otras cosas? Sí. Vamos a tener que establecer con nuestros clientes un programa de
de entrega hasta tanto ampliemos la capacidad de producción de nuestras líneas. En eso también hay una preguntita de teoría ahí que dice que si esta igualdad puede modificarse en qué entorno, ¿no? ¿Cuál es el problema acá entonces? ¿Encontrar qué cosa? Luis, perdón, no tenía pregunta que Secuencia. hiciste recién. No sé cuál es. La de la igualdad. Claro, ¿qué pasa si la demanda es mayor que la capacidad? Ah, perfecto. No, ¿Dejo de programar? No, no dejo de programar. Voy a tener que tener en cuenta a qué producto dentro de la línea atiendo mejor. bien. Y en ese caso, Luis, ¿en qué nos basamos para decidir a qué producto darle prioridad? Ponete en la piel de un empresario, ¿qué harías? El que maximiza la El costo del rentabilidad. faltante. Obviamente que el costo, es decir, la utilidad marginal sea mayor. Sí. Sí, el mundo no tiene otra respuesta a eso. A no ser que por problemas de criticidad, el gobierno donde esté instalada la planta te lo obligue. Bien, gracias. En estos momentos, invertir y comprar acciones de empresas que producen vidrio es buen negocio. Además, ahora ya levantaron, pero hace poco las acciones estaban tiradas por el piso. Por favor, interpreten lo que dice, está remarcado ahí en el texto. Lo que busca este modelo es que el tiempo de ciclo sea lo más grande para no hacer la menor cantidad posible de puestas a punto, que es lo que genera el costo que hay que minimizar. Pero, a ver, ¿no hay una trampita ahí? Porque si yo necesito hacer en los otros productos, en algún momento voy a tener que hacer la puesta a punto. ¿Me explico? Claro, pero cuando haces la puesta a punto, que hacer la mayor cantidad de productos... De vuelta. Pero si tengo demanda de los otros productos, en algún momento voy a tener que hacer la puesta a punto. Lo único que hago es ¿qué con la puesta a punto? La traslado más adelante. Exacto. Pero la voy a tener que hacer igual. Pero como analizo los costos, ¿en qué forma? Anual o durante ese periodo, busco de trabajar por ahí. Pero si yo tengo demanda de producto, en algún momento voy a tener que hacer la puesta a punto y voy a tener que cambiar. Luis, no Hay que entendí la buscar. verdad. ¿A qué ibas? Perdón. Justamente, en la mayoría de estos planteos, uno tiene que encontrar cuál es el problema que vamos a trabajar, que vamos a buscarle solución. En este caso, el problema es encontrar la secuencia de fabricación de los productos y el tiempo de producción de cada uno, de manera que el T sea máximo. Ahora, en la primer trabajo que hicimos, ¿eso estaba presente o el T era el T que se calculaba? No estaba presente, pero porque el costo de puesta a punto no era determinante para... Sin embargo, analizábamos los costos totales. Lo que pasa es que almacenamiento, claro. El costo de puesta a punto estaba metido ahí adentro. Acá analizamos afuera y le damos un valor altamente significativo a la puesta a punto. Claro, acá se busca la mejor secuencia que minimice ese tiempo de puesta a punto. Bueno, pero mi pregunta y mi reflexión fue a que invitarlos a pensar que, cuidado, porque la puesta a punto no la hago ahora, pero si tengo demanda de ese producto, en algún momento voy a tener que hacer la puesta a punto. Estar va a estar. Pero, o sea, la idea es hacer la menor cantidad de veces, por eso mientras más grande sea el T, menos T va a tener el año, entonces menos puesta a punto. O sea, ese sería... A ver, pero si aumenta la demanda de todos, en algún momento también lo voy a tener que hacer.
¿Y entonces ¿Sí? qué hago? Si en algún momento te bajas. No, es válido esto, pero es válido porque estamos trabajándolo ¿en qué? En Bueno, una sí, unidad si de tiempo. Claro. Si las demandas son variables, vos tenés que cada vez que terminar de calcular un producto, o sea, de producir un producto, volver a calcular todo otra vez, porque te cambió la demanda. Y obviamente las demandas preguntan, ¿los problemas reales es variable o no? Sí, generalmente es variable. Busquen algún producto donde la demanda no sea variable. A ver. Ojo, estamos hablando de productos de producción para stock, ¿no? Son productos estandarizados, de grandes ¿Los volúmenes de clavos? producción. ¿Perdón? ¿Los clavos? ¿Puede ser? No te escuché. Disculpa. ¿Los clavos? ¿Puede ser? Clavos. ¿Vos pensás que los clavos está bajando la demanda de clavos? No. Al contrario, de alguna manera se está Pero por eso no se mantiene. promocionando el uso de construcción. Claro, es constante, Claro. prácticamente. Pero, No iba a eso la pregunta, perdón. como los procesos de producción están dando tienen mayor productividad y son más eficientes, el costo de los clavos, ¿qué pasó? Es lindo de estudiar desde la ingeniería industrial lo que es el clavo. Antes un operario hacía el clavo completo, laminaba hacia el alambrón, laminaba y fabricaba el clavo. No, ahora Estoy se hace hablando rapidísimo. 1600. Por minuto no sé 1600, cuántos clavos hace. antes de 1700. Hoy en día el clavo es algo que prácticamente hay una velocidad de producción y una eficiencia en las líneas de producción increíble, pero se sigue utilizando, ¿sí? Y se está incrementando también el uso. ¿Qué tipo de producto bajó la demanda? ¿Hay Los algún barbijos. producto? Bueno, Los barbijos. el barbijo fue una situación circunstancial de pandemia. Es más, aumentaron la línea de producción, dejaron de producir otro tipo de producto, empresas que producían determinado tipo de componentes o indumentarias se dedicaron a producir barbijos. Era una situación crítica de pandemia. Hablemos de productos de demanda. Puede ser el plástico en función de lo que vos decías del vidrio. Del vidrio, el plástico, los envases de plástico. Fíjense en nuestra ciudad, ¿se fabrican bolsas de plástico para los supermercados? No. No, se dejaron de fabricar. Los sorbetes también. Los sorbetes también. O sea, el plástico, muy probablemente a la edad madura de ustedes, el plástico va a ser un recuerdo en la mayoría de los insumos. Pero pensemos en esto, que acá el problema es ese. Encontrar ese T máximo. El agotamiento va a ser el mismo, la forma de calcularlo, la hipótesis del agotamiento también. ¿Y cómo maximizo T? Produciendo una única vez los N productos. Una de las propuestas podría ser esa. Acá obtenemos un programa lineal donde nos da una, ¿qué cosa? Una programación optimizada, ¿sí? Porque maximizamos T, calculamos, ¿y qué encontramos? Fíjense en esto. ¿Es aplicable? No, va a tener que, como dijimos antes, encontrar una aproximada. O sea, 3 o 4. Y ahí para elegir si 3 o 4, ¿qué Bueno, tendrías que pero calcular el que te dé el si mismo? hago 3, ¿qué problema voy a tener? Que no va a llegar a cumplir la demanda. Y si hago 4, y voy a generar un stock. excedente. Voy a tener un excedente. Bueno, son los dos compromisos que quiero que
asumir en el momento. Lleva una decisión estratégica, o no llega a ser una decisión estratégica. Esto es una decisión de la dirección de programación. Luis, acá tengo una duda en este ejercicio, porque cuando lo hace le queda esto que hablamos del excedente de capacidad, y se lo agrega todo a la producción del producto C, porque es el último. ¿Tiene que ser necesariamente el último? O yo, si quiero, puedo ese excedente capaz colocárselo al producto que tiene un costo de faltante más alto, por si me cambiara. Puedo hacer lo que quiera, está si bien. yo lo conozco. Sí. Es decir, acá utiliza la posición más simple, el último. Que es el último. Sí, está bien eso. O sea, eso uno si puede y conoce los datos lo puede cambiar. Exactamente. Un buen programador va a decir, no, dale 2 días más acá o dale un día más acá. Sí, o repartirlo equitativamente para que esté, qué sé yo, más balanceado. Un programador, que la mayoría de los programadores son conservadores, va a querer que termine con el plan y después, si te quedó tiempo, bueno, continuar. ¿Por qué? Porque en el medio se te puede romper la máquina y no terminar con el ciclo. Bueno, hay un montón de propuestas para mejorar el ciclo básico. Luis, disculpa, me quedé con el tema anterior de las puestas a punto. Me va a cambiar la demanda, entonces yo voy a tener que recalcular todas las puestas a punto. ¿Y cómo hago para minimizarlas si el problema, digamos, es eso? Tratar de que las puestas a punto... No, ¿minimizar qué cosa? El costo de las puestas a punto. No, para minimizar el costo de la puesta a punto tengo que invertir en tecnología. Tengo que hacer puesta a punto más barata. Pero eso no es el problema de la programación. Yo lo primero que haría, vos ponete el papel de un director, de una directora industrial, de CEO de alguna organización, pedirle que la puesta a punto sea mínima, lo menos costosa posible, optimizar la puesta a punto. Pero si la puesta a punto vos ya sabés que te lleva, no sé, ejemplo, la puesta a punto en una caldera lleva un día, y sí, por físicamente la dilatación, que la turbina, y tecnológicamente no hay manera de reducirla. Podés trabajar en algunas otras áreas que bajen su costo, pero no es tan probable. Este modelo trabaja bien con puestas a punto que son importantes, costosas, gravosas para el sistema de producción. Obviamente que ustedes ya lo estudiaron en el estudio del trabajo, que hay que tratar de minimizar la puesta a punto, y la puesta a punto hay que hacerla con máquina en caliente o máquina funcionando o producida. Pero es un problema tecnológico. Acá estamos programando. Bien, gracias. No, por nada. Bueno, al modelo básico se le pueden hacer tantos cambios y mejoras como usted imagina. Un montón de cosas se le puede hacer, ¿sí? Se puede adelantar, se puede atrasar, ver qué es lo que te conviene. Es más, en los trenes de laminación, como se van desgastando, van trabajando con los perfiles más importantes para después dejarlo al final los perfiles de menor dimensiones. Luis, acá... Y van usando los mismos Acá rodillos. tengo una duda. Sí, como dale, acá, dale. digamos, la mejora es producir antes de arrancar el ciclo. O sea, si tu horizonte es de un año, ¿arrancarías a producir entonces el año anterior? Y un par de meses antes, pero estos son casos también hipotéticos. Sería lo que te conviene, pero hay que ver si la tenés la planta disponible. Muchas de las plantas que entran en producción y que trabajan con esta programación, generalmente el día que se dice que va a comenzar a producir la planta, en realidad ya estuvo trabajando 2 o 3 meses antes. Claro, y acá también te entra en juego el tema, por ejemplo, de si el producto puede estar mucho tiempo almacenado. Exactamente, pero por eso son productos que pueden estar almacenados. Por eso también hay que encontrar esa familia de productos al cual este modelo de programación de la línea funciona. ¿Y qué ejemplo de industria puede trabajar así? ¿Se le ocurre alguno? Y bueno, lo que estábamos hablando recién, los trenes laminador, seguro.
Inyectoras, seguro. Inyectoras complejas, ¿no? Esta que hacen, qué sé yo, que tiene una matricería, una matriz de una inyectora de un producto, de un torpedo de un automóvil o de un camión, la matriz sola vale entre 3 y 4 millones de dólares. Matriz. O sea, poner a punto una inyección de esa es importante. Hay que buscar, no son muchas, pero son las importantes porque inciden mucho en el precio total de la componente, de la pieza. Y por eso no se modifica tanto. Y por eso el mismo torpedo, por ejemplo, vos lo vas a ver en 3 o 4 marcas diferentes de automóvil. ¿Qué cosa no se modifica tanto? Los torpedos de los automóviles, por ejemplo, en el mundo. Se le hacen cambios estéticos mínimos. Es decir, lo mismo ocurre en, qué sé yo, a ver. Algunas sillas, esa silla blanca de plástico, ¿cómo se produce? Por inyección. Un sillón de esos plásticos, ¿tiene idea cómo es la matriz de ese sillón? Mientras más detalles tiene, más... Más detalles y volumen. Sí. Calculá que en cada embolada, cada cierre inyectado y retirado, si se hace de a una. Hay algunas matrices de ese tipo de silla, de jardín, que se hacen de a 2. La máquina inyectora es impresionante. Googleen y van a encontrar unos equipos que son tremendos. ¿Cómo se fabrican los tanques de agua? Rotomoldeados, por ejemplo. ¿Cómo es el equipamiento con la línea que tengo? Tengo un único recurso. Y todos los tanques que pasan por ahí, el de 300 litros, el de 500, el de 400, el de 1000, el de 1200, los tanques para bebedero, es decir, toda la línea de tanque hecho por resina plástica rotomoldeada, salen de ahí. Embarcaciones plásticas, que también son inyectadas. En todo esos Es decir, todo ejemplos lo que aplica acá, a este caso de que la puesta a punto... claro, es impacto. muy costosa. Está bien. Y si voy a fabricar botes de 6,40 metros y hago todos los botes que tenga que hacer, generalmente para ese año. Y el año que viene hago la otra. Pero el problema que tienen los materiales plásticos que también envejecen. Y por obligación debe tener la fecha en la cual fue fabricado. Y esto que usted... Ni que hablar de los cascos. Lo que usted está diciendo acá de los barcos, eso es a pedido igual. No, o sea, no. Contra stock. Contra stock. Estamos hablando de lancha de paseo, de trabajo de una determinada eslora. Claro. Los veleros. Hay una línea de veleros en Francia de catamaranes que produce, pero en línea. Tiene una línea terrible y justamente la máquina que hace el rotomoldeado es única. Y pasan toda la línea de velero por ahí. Entonces dice, este año... No, le iba a decir, perdón. Esta programación, entonces, por todo lo que usted me está aplicando de la cíclica, no aplica para a pedido. Es más que nada... Lo dijimos adelante de todo. ¿Puedo tener un pedido particular? Sí, uno sí. Che, ya que están fabricando tanque de 1.200 litros, háganme 3 más para mí. Bueno, pero entra dentro de lo que es la política de stock. Sí, perfecto. Bien, o sea que este tipo de cuestiones las podemos analizar. Bueno, acá hay ejemplos. El ciclo se incrementó en un 4,43%. Y uno tiene que analizar completamente esto. Y de vuelta son los valores aproximados, ¿sí? Luis, me quedé con una duda. En Dale. la inyectora de los productos de plástico, como decía, de las sillas y demás, cada vez que tenés que cambiar de modelo, le tenés que cambiar el molde, ¿no?
Claro, la ¿No te matriz. conviene hacer todo un modelo junto? Bueno, exactamente. Acá había una fábrica que era, se llamaba Pensilvania, que las matrices eran todas traídas de afuera, y que lógico, hace todo el lote. Colombraro, por ejemplo, todos los canastos y eso lo hacen en la misma inyectora, ¿o no? ¿Le cambian el molde o no? Sí, Colombrado compra mucho importado. Es dueña de las matrices, pero lo da a Fasón, se lo hace a otra persona. Claro. Pero no importa, esa persona que lo hace también tiene que aplicar un modelo de... Pero esa persona que lo hace está trabajando a pedido, no contra stock. Porque te lo hago para vos. Vos, Lucía, me pedí, qué sé yo, 1000 canastos de 20 litros. Entonces yo te hago los 1000 canastos de 20 litros, vos te lo venís a buscar y te lo llevas. Claro, pero lo que voy con la misma Después inyectora... viene Manuela y pide... La silla, la de los 5.000, pero eso es diferente, esa programación. Luis. Dale. No, digo que ahí también, por ejemplo, con el tema de los canastos tenía otro problema que son los colores. No, son productos clave. Bueno, ese es el problema de la puesta a punto. Hasta que no limpias el color y cambias el master batch del plástico, no te puede salir un producto veteado. Es más, los primeros productos que salen veteados, tenés que purgar la máquina, por eso se purga la máquina en vacío, o sea, se hace que salga el material plástico, hasta que viene material plástico de color neutro, o del blanco, o del negro que vos pediste. Por eso también muchas de las sillas comunes de jardinería se usan todas color blanca. Claro. Bueno. También se puede, lo mismo ocurre aquí, se puede... Sí. No, pensé que te iba a pasar. Este texto, una observación importante. Bueno, ese texto así, la verdad que lo leí varias veces, pero no me quedó muy claro. ¿Cuál? El de que dice una observación importante, más arriba, ahí, una observación importante respecto a este modelo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué interpretan? No lo que dice. Esto es un problema matemático, que las restricciones directamente, cuando yo lo corro y productos tienen existencia iniciales nula, ¿qué pasa? Es un problema matemático, del modelo, cómo está planteado el modelo. Claro. La de la demanda. Claro. Bueno, es un problema del modelo, no de la realidad física del modelo. Bueno, ¿cómo se pueden trabajar las existencias? Igual que antes, los sectores de seguridad, también. Yo acá no entendí cuando calcula el tema del stock de seguridad, que bueno, capaz es algo matemático. O sea, ¿por qué acá te calcula un stock prima? O sea, porque vos tenés el stock de seguridad BK más abajo. Al final sería. Un poquito más. Ahí, en la 1069. O sea, el BK es como lo calculaba en el caso anterior, donde vos minimizabas el costo total. ¿Qué le resta acá? Le resta la mínima cantidad media que vos vas a tener de los productos. Pero, nada, no sé. Matemáticamente no entendí por qué usa el BK para calcular el primo. No entiendo. Revisalo entonces, ¿qué no te cierra matemáticamente? O sea, ¿por qué usa las lo define diferente. ¿A qué llama BK y BK prima? O sea, BK es el stock de seguridad que uno saca como sacamos siempre con... Bueno, ¿por qué le resta M? ¿Qué es M? La cantidad mínima de existencias que va a tener de cada producto. ¿Pero por qué tenés esta existencia? No sé. ¿Qué tiene este modelo que te da esa M? Eso es lo que tenés que analizar. Bueno, eso es lo que no entendí. ¿Qué es M? Bueno, pero ¿qué es ese M que te da este modelo? ¿Qué es M? ¿A qué llama M?
No está ahí. Me aparece. Sí, cómo no. Acá está. Ah, ahí está. Pensé que aparecía. Eso, bueno, es lo que dije yo, las existencias medias mínimas. Sí, bueno. Pero ¿por qué no aparece antes eso en el modelo anterior? O sea, porque no hace falta ahí. ¿Por qué no hace falta? No sé. Eso es lo que leí, porque acá está trabajando con stock de seguridad. Pero antes también trabajabas con stock de seguridad. No, para el otro no. Sí, hay una parte. No aceptaba una media mínima, ¿no? Pero eso es lo que no entiendo, porque acá sí acepta la existencia mínima media y antes no, o sea, no veo la ¿Por qué diferencia. está proponiendo acá y encuentra la existencia media mínima en este stock de seguridad? A ver si entendieron qué diferencia hay entre un modelo y el otro. Por la variabilidad que tiene este modelo. Claro. Yo acá tengo variabilidad y tengo que tener una media mínima. Le agrega confianza al sistema. Claro. Este es un punto más importante. Por favor, lean este texto. Ay, perdón. Bien. ¿Qué encontraron? ¿Qué interpretan? Que sería muy complejo calcular, digamos, en todo el horizonte, digamos, ¿Qué cosa? Determinar, digamos, la producción en todos los ciclos. Por lo tanto, conviene utilizar la programación dinámica, por ejemplo, simulación. Exacto. Es algo más práctico. Porque trabajar con modelos de optimización, cuando es dinámico en función del horizonte de tiempo, es mucho más difícil. No quiere decir que no se pueda, pero no tiene sentido, claro, no tiene sentido. Por la diferencia que vamos a encontrar, no tiene sentido. ¿Sí? Sí. No van a repetir después, no, porque es muy difícil computar. No, hoy computacionalmente se puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que entre invertir tiempo para que te dé una diferencia del 0,1%, y bueno, no tiene sentido invertir esa cantidad de tiempo y recursos. Bueno, acá tienen ese ejemplo, que es aplicando todo lo que se vio medianamente allí, es para ver los valores. Bien cómo se trabaja en stock de seguridad, también cuando es variable, y cómo se tiene que trabajar. Vamos a cortar aquí y vamos a continuar con esto, que es lo que se aplica en la práctica prácticamente, que son los métodos heurísticos directamente, basados en el tiempo de agotamiento. Vamos a continuar el miércoles, porque venimos medio atrasados con esto. Así que el miércoles vamos a continuar con la parte de teoría. ¿Sí? Vale. Perfecto. Una consulta. ¿Preguntas? Eso, le iba a preguntar si hay un espacio de consultas. Dale, por eso. Bueno, ahí me... Quédense los consultantes y las consultantes. O quédense todos si quieren y hacemos las consultas. Sobre el tema de los buffers, yo estaba pensando, si vos tenés una línea sincrónica y tenés una estación que, por ejemplo, el ejemplo que había dado usted, que en base al producto, la materia prima capaz de mala calidad, se para en esa operación. ¿Tiene sentido colocar un buffer adelante para que, digamos, la operación siguiente Lo que avance tiene sentido es conseguir materia prima de buena calidad y que no se te pare. Dada la situación que a veces en Argentina las fábricas no hacen eso. Sí, bueno, pero entonces, ¿para qué tener una línea sincrónica? Yo porque estaba tratando... Pagaste una fortuna por tener...
Bueno, no, ¿puedo preguntarle igual la duda? Sí, pero yo te estoy llevando al campo de los realistas. Dale. Es correcto poner, o sea, yo pensé, pongo un buffer delante para que la estación siguiente pueda pueda trabajar con normalidad. Y pensé en poner un buffer detrás para que la estación de atrás también pueda seguir trabajando con normalidad y hasta que la estación esta se recupere. ¿Cuál de los dos está de más? Bueno, eso es lo que yo pensé, el de atrás, no sé si está de más o no. Y sí. Y pero, ¿qué pasa entonces con las estaciones que están detrás de la que te falló? Bueno, Paran. pero justamente van a tener que, si no directamente voy a tener que poner buffer en toda la línea. Porque estamos... Si es tanta la incertidumbre. Porque a medida que vos trasladés el buffer, ¿me explico? Que trata de balancear mejor la línea. Es obvio. Bueno, sí, qué sé yo lo pensé para que las estaciones que estén detrás no tengan que detenerse porque hay una que funciona mal. Pero entonces también va a tener que poner una al final de esa y otro buffer al final de la otra y al final de la otra. Están bien, o sea, si la tasa de probabilidad, o sea, si la probabilidad de falla es muy chiquita, o sea, si vamos a pensar así, sí habría que poner en todas. Bueno, pero cuando vos tenés un problema de incertidumbre o de no es confiable alguna de las estaciones, vas a tener ese inconveniente. Pero colocar los buffers como lo tenía mencionado, está bien. Bueno, está bien. Y después le quería preguntar, para determinar el tipo de línea que vos querés instalar en la etapa de diseño, uno se fija en la demanda que querés abastecer, en el tipo y el tipo de producto, cómo se fabrica. El tipo de producto y el sistema de producción que elegís. Porque vos podés tener un producto que, no sé, pensá en algo simple. Un alfajor se puede hacer en forma artesanal o industrializado. Vos elegís. Lo podés hacer con una línea sincrónica o asincrónica. Vos elegís. La respuesta que vos vas a dar es decir, bueno, a ver, ¿de qué demanda estamos hablando? ¿De qué volumen de inversión estamos hablando? Hoy en día en el mundo las golosinas, el alfajor, todo eso se fabrican en forma totalmente estandarizada y en líneas de producción. ¿Sincrónicas o asincrónicas? No necesita ser sincrónica, la mayoría son asincrónicas. Bueno. Es más, hay un programa que te pasan creo que por el Discovery o tenés mucho en la web, que es cómo se fabrica o algo así, sí. Que ponen muchos alimentos y vas a ver la gran cantidad en la línea, intervención humana que tenés. En la línea. Claro. Bueno, en base a lo que estamos hablando ahora de asincrónico, sincrónico, yo estuve tratando de pensar un producto que por ser customizado no sea con línea sincrónica, pero no se me ocurrió un ejemplo. Customizado, y un montón, que no sea sincrónico. Hay un montón de productos. La mayoría se fabrica en forma asincrónica. Sí. Esto que te estaba diciendo, por ejemplo, alfajores, galletitas, caramelo. Claro. Caramelo, acá Arcor tiene una línea que trabajó durante mucho tiempo en asincrónica y después la transformaron en sincrónica. Cuando incorporaron la que los envuelve a los caramelos. ¿Qué más? Después, a la hora de definir la capacidad del buffer, o sea, las maneras son con simulación, como lo vimos. Con simulación, con cálculo, con suposiciones, con probabilidades, hasta con voluntad. Es decir, bueno, históricamente, es seguro, históricamente esta máquina se paró cuando está, mirá, yo te cuento un caso real, les cuento un caso real. Yo tenía un
turno de trabajo que cuando siempre estaba ese turno trabajando, ese equipo de gente, la máquina se paraba. Siempre, ¿eh? Analizábamos estadísticamente, siempre que estaba ese turno, fuera la mañana, la tarde o la noche, ese grupo de personas, la máquina tenía problemas. Y lamentablemente tarde se descubrió que era un problema de capacitación a ese equipo de Capacitación al operario más que la máquina. Exactamente, era capacitación al operario. Para basarte en históricos. Es decir, y ver dónde está el problema. Exacto. Un sencillo espina de pescado y un poco de trabajo con la gente de calidad. Encontramos que un día fuimos a la máquina y le preguntábamos a los operarios, al operario que estaba a cargo de justamente esa máquina en particular, de cómo la atendía la máquina, y nos dimos cuenta que estaba cometiendo un error. Profesor. Le podía un lubricante a la máquina periódicamente que no era el que estaba recomendado. Entonces cada tanta pieza se pegaba a la pieza, no se expulsaba, la matriz cerraba, comprimía la pieza y bueno, teníamos problemas. Profesor, yo le quería hacer una consulta. Por lo que vimos hasta ahora de programación, vimos líneas, digamos, y hablando en términos del parcial, digamos, y después también en general, digamos, la programación de una línea incluye desde la definición, sería desde el balanceo, de la determinación de cantidad de estaciones, la definición de la tasa, las tareas que se van a realizar en qué estaciones, después el secuenciamiento y después el Q, digamos, control. El lote, digamos. Todo eso implica la programación. El control, sí. Bien, está. Vos tenés que decir, ustedes tienen que pensar en qué contesta la programación. ¿Qué respuesta contesta la planificación? ¿Qué respuesta contesta la programación? El secuenciamiento. ¿Qué otra pregunta? Yo tenía una última. Cuando trabajando con línea sincrónica, ¿tiene sentido aplicar JIT? O sea, ¿por qué lo haría? No. Ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo quiero yo atender la demanda? ¿Y por qué? Vos pensás que siempre esto tiende a qué cosa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Obtener qué cosa? La mayor contribución marginal. Exacto. ¿Pero de qué manera? Con un producto determinado y atendiendo a un público determinado. Piensen ustedes en la comida rápida, el mejor ejemplo. Pero una comida rápida es con línea sincrónica. No. No. Bueno, por eso digo... ¿Por qué no es necesario? La línea sincrónica generalmente se hace con volumen para stock. Se hacen sincrónica por el tipo de producto y por el tipo de operación. Claro, por eso para mí no... Yo creo que les conté eso. Municiones, armamentos y ese tipo de cuestiones. Por eso yo le quería preguntar esto, si tiene sentido JIT. Desde mi punto de vista, yo no aplicaría No, JIT. por eso es otra cosa. Tienen demanda distinta. Pero si yo tengo que pulsar la demanda con productos variados, ¿cómo voy a tener una línea sincrónica? Claro, bueno, eso era lo que yo pensaba. Yo quería saber si estaba errónea en eso. Bueno, no, se ve que no. Bueno, no tengo más preguntas. ¿Alguien más? Nos vemos el miércoles. Cuídense, estudien mucho. Chao. Gracias, hasta luego.